Joel empezó a ir en el próbolo en el 1997. Tenía 1 año Joel, un bebito. Empecé a notar los cambios en el Joel, como te decía, en el 2007, cuando él empezó a quedarse en el albergue. Cuando empezó a dormir en posición fetal, empezó a dormir con la luz prendida, empezó a llorar por todo, empezó a autolastimarse, se lastimaba las piernas, los brazos para no poder ir, que no lo lleváramos, y Joel lloraba y me decía que no quería ir al próbolo. Y tampoco me decía por qué. Yo esa semana no lo llevé, a la siguiente semana sí lo llevé, y cuando lo traje volvió a tener otro acto agresivo, ¿sí? Y ese día volvió con un dibujo en esa semana, donde era claramente que era un dibujo hecho por un adulto, porque era una criatura, no podía tener esa mentalidad. Era un hombre haciéndole sexo oral a otro hombre, y él encima de ese dibujo había hecho muchos ojos. Eso sí era de su mano, los ojos sí. Y a mí claramente me indicaba que algo estaba pasando. Los ojos me indicaban que había gente alrededor mirando lo que estaban haciendo. Me contó que Joel, que su cuidador, abusaba de él, de Joel. Que Jorge Bordón veía esos abusos. Que me contó Joel también que al mismo cuidador que abusaba Joel, Jorge Bordón abusaba de ese cuidador. Él una noche lo vio cuando Jorge Bordón se lo llevaba a este cuidador. Se puso el audífono porque Joel podía escuchar con el audífono, y en el otro día se puso el implante y podía escuchar los gritos de su cuidador. Después, cuando regresó su cuidador, Joel estaba esperándolo, estaba despierto y veía cómo lloraba su cuidador. En la noche a los niños les quitaban, de por sí el implante y el audífono se los quitaban en la noche. Joel no sé cómo se las ingeniaba, pero Joel buscaba su audífono y su implante y se lo ponía en la noche y escuchaba claramente lo que pasaba. Así como veía también cuando se llevaba Jorge Bordón a los otros niños, no solamente a su cuidador. No solamente pasaba en el aula, en el dormitorio, ¿sí? Pasaba en el baño también. En las tardes, cuando les daban la media tarde, a las 5 de la tarde, les ponían películas pornográficas. Sí. Eran de noche los abusos. Sí. Siempre de noche eran los abusos. Los abusos eran siempre de noche. Sí. ¿Quién te decía vamos? No sabe. Dice el cine. Nada. El sopa. El sopa en el pene. Quiere hacer eso de no. No está. Nada. No sabe. Prueba. Cuta. Sí, bueno. Muy bueno. Sí. Dice que pasaba, Joel dice que pasaba durante todas las noches, que ese cuidador le decía vamos, vamos, entonces se juntaban en un lugar, ¿sí? ¿Qué lugar era donde se juntaban? ¿En qué lugar se juntaban? Vamos, vamos, ¿en qué lugar? Cuarto. Su cuidador le decía a Joel y a todos los albergados, vamos, vamos. Era un cuarto donde se juntaban y les decía que se chuponearan entre ellos, que le hicieran sexo oral, que se hicieran sexo oral entre ellos y sexo anal. Siempre. No. Jueves. Jueves. Semana. Vamos. Estoy harto. No quiero. Ahora, bien. Acomoda.
¿cómo se llama? Ana como Incómodo. piso, nada. ¿Cómo te llamas? Sabasta. Piso. Piso. Me veo. Así es mucho. Gastón y ayude. Siempre. Yo. Último. No quiero. Bueno. Hermano, te duele. Se te risa. Con el hueso. Hombre. Corre que. Corre, vuelto. Jugar. Corre que vos. No sabes. Vamos. ¿Cómo? ¿Sí? Y Jorge, ¿estaba ahí presente cuando tenía sexo? Corre que vuelto. Bien. Cachito. Los abusos eran más seguidos los lunes, los jueves o toda la semana. Siempre de noche. Estaba asqueado, no quería. Habían, entre los compañeros, hacían como una... Se abusaban entre ellos, ¿sí? Los más grandes abusaban de los más chicos y obligaban a los otros a abusar de los más chicos. Jorge Bordón los miraba. Mientras ellos hacían, se abusaban entre ellos, Jorge los miraba. En una oportunidad, su cuidador abusa de Joel, en lo cual Joel manifiesta mucho dolor. Lo abusa analmente. Y todos se reían de él. Está asqueado. No quiere recordar eso. Quiere olvidar. Yo, Joel, quiero justicia por todos nosotros. Cura, cosa, todo. Los curas, los celadores, profesores, todos presos. Estoy cansado. Estoy cansado.